y estamos grabando. Bienvenidos, compañeras y compañeras, a esta charla taller. Les damos la bienvenida desde el Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy estaremos con esta charla taller titulada Redalic, la vía diamante para publicar en acceso abierto. El día de hoy nos acompaña el doctor Aguado López, director general de Redalic. Y bueno, pues muy agradecidos desde el Sistema Universitario de Bibliotecas de contar con su participación y bueno, el habernos dado o permitido tener esta charla el día de hoy. Haré una breve presentación del doctor Eduardo Aguado López. Bueno, es muy breve dado su amplio currículum, pero bueno, el doctor Eduardo Aguado López es un académico que ha dedicado los últimos 20 años a democratizar el conocimiento e impulsar la idea de que el conocimiento es un bien público y su acceso es un derecho humano. El doctor Eduardo Aguado trabaja para la Universidad Autónoma del Estado de México y en dicha institución fundó el proyecto Redalic, que bueno, muchos de ustedes ya habrán consultado el portal de Redalic, y bueno, es cofundador también del proyecto América. Desde entonces trabaja sobre temas asociados a la comunicación de la ciencia, también ha trabajado sobre movimientos sociales, en particular en lo referente al movimiento de campesinos y educación desde una perspectiva de equidad e inclusión. El doctor Eduardo Aguado es líder del grupo de investigación sobre difusión y divulgación de la ciencia. Y en este grupo se trabaja bajo los principios de un acceso abierto no comercial y por regresar el control de la comunicación de la ciencia a los principales productores del conocimiento, que son las universidades y los investigadores. El doctor Eduardo Aguado ha publicado libros y una diversidad enorme de artículos en revistas especializadas, impartido múltiples conferencias en una gran diversidad de países y bueno, actualmente es integrante también del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Y bueno, Eduardo, muchas gracias por haber nuevamente aceptado esta invitación desde el Sistema Universitario de Bibliotecas. También agradecidos desde el Sistema Universitario de Bibliotecas con la compañera Laura Espinosa León, quien es la directora de la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso, en el Centro Universitario de la Ciénega. También desde el Sistema Universitario agradecemos la invitación y el apoyo que desde la Biblioteca Mediateca y a través de Laura y también del Centro Universitario de la Ciénega nos han proporcionado al Sistema Universitario de Bibliotecas. Bienvenido, Eduardo, es tu casa, micrófonos, cámaras, todos tuyos. A los participantes que nos acompañan, les pedimos por favor mantener el micrófono cerrado. Estaremos tomando sus preguntas, dudas, comentarios a través del chat. Y si al final del tiempo la sesión durará 2 horas, de las 12 a las 14 horas, tenemos un espacio, podríamos llegar a abrir micrófonos para aclarar algunas preguntas o dudas, comentarios que tuvieran. ¿De acuerdo? Listo, Eduardo, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, pues primero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad es un gusto la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara poder compartir un proyecto que precisamente este año cumple 20 años. Entonces llevamos ya 20 años con este proyecto que se llama Redalic y hemos modificado un poco el nombre y esto tal vez sea interesante empezar a conectar. La charla durará, me pidieron 2 horas, yo creo que aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y después podríamos entrar a una plática, una discusión, una interacción con todos ustedes sobre cuestiones mucho más específicas. Redalic primero surge en el 2002 como una versión beta, pero oficialmente surge en el 2003. Y primero se llamó la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. Esa fue su origen. ¿Por qué? Porque en realidad buscábamos un sistema latinoamericano.
Después vimos que había muchísimo interés pues, de algunas revistas españolas intervenir en este proyecto y nos expandimos a la península ibérica. Como a los 5 años también nos pidieron que por qué no incluíamos algunas universidades, bueno, porque nuestra vocación inicial fueron las ciencias sociales y las humanas, bajo una perspectiva de que las demás disciplinas tenían ya sus propios canales de visibilidad, había algunos al menos, y que las ciencias sociales y humanas necesitaban un espacio particular para mostrar su especificidad. Y posteriormente, les decía, a petición de algunas instituciones, incluimos las ciencias exactas y naturales. Y en el 2008, cuando empezamos a hacer nuestro primer congreso aquí en Toluca, entonces cambiamos un poco el nombre y también nos llamamos Sistema de Información, porque ya no solo éramos una red de revistas. Empezamos a incorporar un conjunto de elementos que creíamos que nos hacían distinto a los diferentes portales que solamente daban visibilidad a las revistas. En este sentido, empezamos a tener un conjunto de indicadores, bibliométricos, cienciométricos, tanto a nivel de revista como a nivel de autor, como a nivel de investigación, que considerábamos que nos permitían tener una especificidad distinta y por eso nos empezamos a llamar sistema de información. También empezamos a desarrollar software para la edición y esto es algo que vamos a comentar en la plática, en la charla, porque es una de las cosas que pocas veces se conoce. Y por otro lado, es una red de revistas científicas de acceso abierto Diamante. ¿Qué quiere decir Diamante? De hecho, hemos modificado, hemos renovado, digamos, nuestro logo. Diamante, dentro del acceso abierto, o sea, si bien Steve Hartner empezó a definirlo como oro, verde, luego vinieron las denominaciones platino y diamante, porque el oro primeramente se consideró como aquellos que tenían un proceso de revisión por pares, pero después empezó un proceso de apropiación o comercialización excesivo y las revistas propiamente de prensa universitaria que no cobraban ni al autor ni al lector, que era un modelo de sostenibilidad distinta, empezó a reclamar una definición propia. Y más allá del hecho de que algunos están de acuerdo con diamante, con platino, no, empezó a construirse una forma de diálogo, de identificación, de que el diamante era básicamente las revistas que estaban en las prensas universitarias y que no cobraban ni al autor ni al lector por leer o por publicar. Esta es una característica central. En América Latina el pago por APC no era propiamente importante, y aunque las revistas cobraban algo de suscripción o servía la suscripción para realizar canjes, eso nunca fue un impedimento para que el autor, para que el lector accediera a las revistas. Pero con el asunto de las transformaciones a partir del APC, se vio la necesidad de empezar a tener una particularidad en términos de nuestra denominación. Por otro lado, le llamamos infraestructura abierta no comercial propiedad de la academia. Esta también es una característica central. Primero, es una infraestructura abierta, no solamente los materiales, el contenido, los artículos científicos, las revistas, sino buscamos que todo lo que se construya en Redalyc esté abierto y a disponibilidad de la comunidad de acceso abierto Diamante. Aquí tenemos una pequeña diferencia, y el abierto o la apertura o la posibilidad de aprovechar ciertos beneficios no son para todas las revistas, solamente son para las revistas de acceso abierto Diamante, y podríamos después ir explicando por qué. También otra característica del proyecto es que no realizamos acuerdos con ninguna entidad comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos acuerdos con múltiples instituciones
que normalmente atienden, y vamos a decirlo así, atienden y le dan muchos servicios a las bibliotecas, no sé, Primo Libros, ProQuest, múltiples sistemas que en un momento dado nos han pedido acceso a la información y nosotros hemos considerado que no es correcto proporcionar esto. ¿Por qué? Porque el acceso abierto, y esto es parte de una decisión, proporciona absolutamente todo a las entidades comerciales. Y ellos cada vez cierran más y ahí incrementan los precios para ellos. Entonces consideramos que tenía que haber una especie de equilibrio y en ese sentido empezar a fortalecer las experiencias universitarias. Y en ese sentido nos definimos como una infraestructura abierta, no comercial, propiedad de la academia. Pero para ir abriendo las cosas también hay que construir comunidad y evidentemente hay que modificar todos los procesos. La pandemia y los últimos acontecimientos nos han dado idea de todas las implicaciones que tiene el concepto de abierto, porque ya no estamos hablando de acceso abierto, es decir, de aquel elemento que estaba centrado propiamente en las publicaciones, sino estamos hablando ahora de ciencia abierta. Y esto de códigos abiertos, y esto evidentemente tiene otras implicaciones sumamente complejas que yo diría que apenas empiezan a ser exploradas por las plataformas, los proyectos o los sistemas que iniciamos en el acceso abierto. Es un proceso 1000 veces más complejo, donde hasta la tipografía que utilizamos debería de estar bajo códigos abiertos, porque ya vimos que bajo unos acontecimientos últimos, pues a un país le pararon la posibilidad de utilizar determinadas tipografías. Entonces vamos a empezar. Este es nuestro auditorio, donde tenemos un conjunto de procesos y realizamos actividades hacia el mundo, y vamos a tener nuestra definición que... Perdón, Eduardo, si gustas compartirnos la pantalla para que se vea la presentación. ¿No la estoy compartiendo? Aparece como presentación, pero sin compartir. Ah, porque me dice compartir, ya no entendí aquí. Toda tu pantalla, y me dice toda esta. En presentar ahora, en la parte, ahí, exactamente. Y ya pones ahí la pestaña que quieras. Pero, ¿cómo pongo la pestaña? Perdón. Ahí estás en la pestaña y ya nada más darle la opción de play. Exactamente. Entonces ahí sí estamos. Ahí estamos. Adelante, gracias. Entonces la primera era esta, después pasamos por el auditorio. Exacto. Después hablábamos del conocimiento como bien público. Esto me parece central, porque es el sustento filosófico y académico de buena parte de nuestras actividades. Y esto tiene que ver mucho con el ámbito digital. No es posible discutir los bienes públicos o los bienes comunes en el ámbito de Gutenberg, en el ámbito del mundo físico. Tenemos que hablar de la digitalidad. Y entonces, porque eso es lo que nos permite compartir y llegar a los demás. Pero sobre todo nos permite no excluir. Y que esa es una de las características de un bien público, que no puede excluir a ningún consumidor. Y en ese caso, nosotros, el acceso que damos es a todos. Otra cosa son los acuerdos, dijimos, ¿no? Pero el acceso lo tienen evidentemente. Y hay otro concepto central que es el de no rivalidad, que cuando uno consume un bien, no reduce la cantidad disponible del consumo para otros consumidores. Y evidentemente esto en el ámbito físico, en el ámbito de las publicaciones físicas, de la revista, esto no podía ser. En el ámbito del libro, esto no podía darse. Lo tienen ustedes o lo tengo yo y lo puedo leer. Pero en el ámbito digital sí podemos compartir sin ser excluidos. Esto es un elemento central. Entonces, los bienes públicos no son excluyentes, son para el consumo de todos los ciudadanos de una sociedad o comunidad sin distinción, genera beneficios a todos los ciudadanos,
como dije, nadie puede ser excluido y su consumo no agota la existencia. Eso es lo que nos sucede en el ámbito digital cuando nosotros a veces descargamos el mismo artículo o el mismo libro varias veces porque resulta más cómodo volverlo a descargar que buscarlo a veces en todos nuestros gigas que vamos acumulando. Y no son objeto de venta o compra. Y normalmente las actividades que se hacen bajo este aspecto son sin fines de lucro. Lo que no quiere decir que no cueste. Son sin costo al usuario, pero evidentemente tiene un costo su desarrollo y su mantenimiento. ¿Y qué es lo que sucede en la publicación académica? Pues esto, lo que dice Manuel Mió. Yo publico, acabo de publicar en Springer, y mi paper, mi artículo cuesta 42 euros. Esto es algo que va en contra del conocimiento como bien público, porque primero el trabajo fue financiado con el salario, que el salario es en nuestra mayor parte de los universitarios es pagado por la universidad, y cuando recibimos apoyos también para nuestras investigaciones, también es con dinero de la ciudadanía. También nos encontramos con otra situación. A partir de la declaración de Harvard, nos dimos cuenta que no hay institución que pueda pagar el acceso a las revistas existentes con proceso de revisión por pares. No hay posibilidad de adquirir todas. Y entonces nos vemos ante el problema central que tiene la biblioteca y ante el problema que todos tenemos como ciudadanos, ahora con las plataformas, de que solo podemos acceder cuando accedemos a un conjunto de cosas. Y ese conjunto de cosas es definido por alguien más, no por nosotros. Pero ¿por qué el conocimiento como bien público? Porque en una investigación propia que hicimos una muestra de 21,000 SNIs, de los cerca de 33,000 que existen, encontramos que el 72.8% de sus publicaciones científicas de artículos en revistas científicas estaban bajo muros de pago. 3 de cada 4 artículos financiados por la sociedad están cerrados para la propia sociedad y para la propia academia. En consecuencia, aquí hay una contradicción. Por eso no podríamos explicar un proyecto como Redalic u otros sin un concepto del conocimiento como bien público cerrado. Otras investigaciones nos muestran lo mismo, en este caso una de Ugarte Pineda, que fue precisamente publicada en la investigación bibliotológica, llega a la misma conclusión. El 68.1% de los proyectos con financiamiento de CONACYT están bajo muros de pago. Esta es la realidad. Y aquí volvemos al ámbito de lo digital, de esta digitalidad que nos permite compartir el conocimiento entre las universidades y expandir exponencialmente el acceso al conocimiento y, en consecuencia, la innovación. Aunque aquí me quiero remitir, y solamente Redalic habla de publicaciones y de revistas científicas. Todo aquello que es revisado por pares y donde los mismos revisores no recibimos ningún beneficio económico por esta realización. Bueno, entendido esto como un elemento filosófico, vamos a ver propiamente lo que contiene o lo que es Redalic. Tiene hoy 1,557 revistas en línea, ya no solo de Iberoamérica, ya empieza a tener revistas del mundo y cada vez ustedes verán, si le dan seguimiento, que empezarán a puntuarse cuando tengamos una selección de revistas otros países. Estamos incorporando revistas de Suiza, de Lituania, de la India, de África. Cada vez son más importantes estos países de Estados Unidos y demás. Porque desde el 2019, 2018, Redalic se expandió a todo el mundo. Tenemos acuerdos con 746 instituciones, de las cuales tenemos sus revistas, que ahí vemos propiamente que prácticamente cada institución tiene un promedio, prácticamente 2 revistas, de 31 países. Y
787,000 artículos en acceso abierto. No estamos hablando aquí de los formatos, estamos hablando de artículos distintos. Sin embargo, Redalyc tiene algunos principios y esto es importante tomarlo en cuenta. Que si bien en un principio no eran propios de Redalyc, de hecho aceptábamos un año de embargo y a veces un poco más, porque siempre la idea era la inclusión. El día de hoy, si una revista tiene embargo, simple y sencillamente no puede ingresar a Redalyc. Para que ingrese una revista no puede haber embargo y tiene que haber acceso abierto inmediato a las publicaciones de la propia revista. Por el otro lado, para garantizar la calidad hay una evaluación interna y externa. Por un lado, el Departamento de Evaluación hace la selección de una multiplicidad de criterios que rondan alrededor de 40 criterios, muchos de ellos de elementos formales, otros elementos de corte cualitativo. Y posteriormente esto se ratifica con un comité externo que después de que la dirección revisa, el comité externo ratifica la evaluación. Y también la otra característica que tiene es que todo el material a partir de 2018, si una revista busca ingresar, tiene que tener un lenguaje estructurado en XML-JAX o lenguaje máquina. No solamente el front, es decir, lo que en términos de las bibliotecas se diría que es la ficha propiamente bibliográfica, el título, los autores, las instituciones. No, aquí se captura en XML tanto el front como el body como el back. O sea, toda la estructura del texto desde el principio a fin. Y otra característica es que no puede haber costo por leer o publicar. También hay otro elemento que nos definió hacia el 2018 y que lo cambiamos, que exigimos en un tiempo que para ingresar a Redalyc se firmara la declaración de San Francisco, entendida más como DORA, donde exigían donde no se aceptaba el uso del factor de impacto. Sin embargo, hubo instituciones de algunos países que nos dijeron que aunque acordaban y estaban de acuerdo con el sentido de esta exigencia, de hecho, más de 800 revistas a partir de nuestra petición firmaron DORA, iberoamericanas, nos decían que había una contradicción legal, porque sus propios países les exigían el factor de impacto para poder acceder a determinados fondos. En ese sentido, nosotros a partir de entonces hicimos un relajamiento de esta exigencia y pedimos un cambio en la cultura evaluativa, pero bueno, como muchos de ustedes lo sabrán, estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente en contra del factor de impacto o del Sigma Journal Rank o de los índices H, de los rankings y toda forma que jerarquice y no contextualice o no considere el conocimiento como un elemento situado. Y esta es nuestra arquitectura. Este es lo que nos define propiamente lo que es Redalyc y vamos a darle una revisión. Primero tenemos lo que nosotros llamamos los principios de infraestructura abierta, que son unos principios que escribió Tony Ross y que nosotros los adoptamos: transparencia, rendición de cuentas, inclusividad, responsabilidad, comunidad, visibilidad, rigor, igualdad, bien común, reproducibilidad, capacidad de búsqueda, accesibilidad, reutilización, interoperabilidad e innovación. Como principios guía, donde algunos elementos vamos trabajando para el día de mañana poder llegar realmente a esto. Plantearse que todo debe estar en abierto más allá de los artículos, sí implica un gran reto de modificación de toda la estructura, de todo el sistema de operación para hacerlo. Por el otro lado, nos estamos planteando también un proceso de profesionalización que ya iremos viendo en esta sesión y en la siguiente, para el acceso abierto de Diamante a partir de la evaluación de la investigación, de elementos de disponibilidad, de preservación, multilingüismo y demás. Y también hemos cambiado
nuestro elemento de sustentabilidad o sostenibilidad. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hasta hace 3 años, aunque algunas instituciones nos apoyaban, el presupuesto central descansó en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin embargo, con los nuevos objetivos de incorporar revistas del mundo, con todo el proceso de comercialización que se está dando, el acceso abierto, que yo le denominaría la apropiación de lo público, hemos tenido que buscar fuentes de financiamiento para poder cumplir con este proceso que nosotros denominamos editorial colectiva de revistas científicas. Y en este sentido hemos empezado a buscar fondos, y uno de ellos fue a través de SCOS, lo veremos más tarde, y otro apoyo que hemos recibido ha sido por parte de la Fundación Arcadia. Y aquí tenemos nuestra arquitectura, que quien vea esto ya entendió todo Redalic, pero si nos damos cuenta, los artículos o la visibilidad solamente están en algunos puntos. Por un lado, tenemos Redalic es un índice de revistas consolidadas, como vemos en los cimientos, la capa baja. A partir, tenemos alrededor de 40 y tantos criterios formales y de calidad que revisamos en cada revista y que pedimos, además de los elementos de valores. Este proceso que damos a las revistas, también damos una retroalimentación a la propia revista sobre la evaluación que tiene. Siempre con un criterio de inclusión, donde la posibilidad de que la revista sea indexada no es un criterio cuantitativo, es un criterio cualitativo, pero evidentemente se revisa un conjunto de cosas. Entonces, hay una primera creación de valor en la primera interacción que tenemos nosotros con el lector y todo este proceso de evaluación de revistas. Después tenemos todo esto, lo que denominamos el flujo de trabajo editorial, donde hemos generado un software para la marcación de XML JATS. No podría ser entendido Redalic sin la creación de lo que nosotros denominamos MarcaLic, que es este software de XML JATS. ¿Por qué? Porque el objetivo de Redalic es participar en la gran conversación de la ciencia. Y desde que nació Redalic, lo que buscábamos era darle visibilidad a la producción científica de nuestro país, de nuestra región, y ahora a todas las instituciones y a todas las revistas y a todos los autores que tienen producción científica en Redalic. Y para conectarse, pues necesitamos un lenguaje estructurado que puedan entender las máquinas. Posteriormente lo vamos a desarrollar más, y aquí viene entonces también, no solamente hemos desarrollado el software, lo ponemos sin costo a los editores, Diamante, y damos capacitación para poder tener esto. Y evidentemente es un software que podemos decir que es muy fácil o sencillo su uso. A partir de ello, y este es un punto central, generamos PDFs automáticos, HTML, CPUB, lectores responsivos y lectores móviles. Entonces, esta es una parte central. Y después tenemos la recuperación del texto completo a partir de los motores de búsqueda, de sus filtros, de una navegación temática, geográfica, tenemos colecciones regionales y demás. Y hemos empezado a hablar, que esa es la última capa, pero está en el ámbito del descubrimiento, que algunos podrían llamar recuperación del texto completo, la construcción de web semánticas. También tenemos todo un elemento de interoperabilidad y visibilidad a partir de del OAI, Open Archives, tenemos agregadores de contenido, participamos directamente con los repositorios, lo veremos, tenemos un acuerdo con la referencia, pueden integrarse, la Universidad de Guadalajara puede integrar todos los materiales publicados en las más de 1,557 revistas de Redalic en su repositorio. Tenemos sistemas para integrarlo automáticamente. Después tenemos una capa de métricas, donde nosotros no solamente identificamos, sino también normalizamos
todo lo que hacen las revistas en términos de producción, colaboración, uso. Tenemos cerca de 167 métricas a disposición. Todas estas no están todavía en la página web, porque estamos en un proceso de reformulación, pero el día de mañana estarán en abierto. Y tenemos todo el elemento de link en Open Data o datos abiertos enlazados con nuestras colecciones semánticas y demás. Vamos a ver un poco de colaboración. Este es el mapa de dónde está la publicación científica de Redalyc del 2005 al 2022 y la participación de cada país en términos de la dimensión del CID. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que si lo analizamos en términos de publicación, el proyecto de Redalyc es un proyecto global que podemos decir que es lo que está normalizado, visible o organizado, porque evidentemente que se han identificado 30,000 revistas Diamante y bueno, pues aquí solamente hay 1,557, pero tenemos alrededor de 2 millones de formas de autor. Este es el sistema de colaboración que vemos. Aquí vemos estos 2 millones, donde aquí vemos la colaboración externa, la nacional, el anaranjado, y la institucional en términos amarillos. Aquí está identificado con este tipo de métricas que les decíamos que normalizamos, procesamos a través de softwares y demás. Entonces, esta es una capa o una arista muy poco conocida del sistema de información científica Redalyc, pero tenemos la capacidad para decir esto de cada autor o de cada institución, como veremos más adelante. Si definiéramos a Redalyc en el 2002 al 2022, podríamos decir que era un sistema de desarrollo tecnológico de acceso abierto para dar visibilidad de acceso a la producción científica revisada por pares, revistas científicas de Iberoamérica y de ciencias sociales y humanidades. Pero si lo analizáramos del 2022 al 2032, digamos, nuestra ruta de 10 años, ya llamamos que es un sistema de desarrollo tecnológico de acceso abierto, Diamante, para la transmisión del conocimiento revisado por pares. ¿Por qué razón? Porque las revistas están siendo transformadas. Tenemos los preprints, tenemos la revista continua, el día de mañana podríamos hablar de revistas vivas, etcétera, etcétera. Y entonces modificamos y Redalyc desarrollará tecnología para la transmisión del conocimiento. ¿Con qué? Con revistas científicas del mundo y, evidentemente, todas las áreas. Y ya nos vamos dirigiendo al portal. De hecho, en la parte derecha tienen ustedes una síntesis de todo lo que es el portal si hiciéramos scroll. Y aquí accedemos a esto, donde están las revistas, los países, los artículos. Y ahí donde dice artículos en rojo, si nosotros buscamos, si nosotros hacemos clic, podemos buscar por palabra clave, por revista, por título, por DOI, o por institución. Y si buscamos por área, pues vemos, podemos tomar un área, el área de biología, por ejemplo, que ponemos aquí, y sale toda la colección de revistas que están. En la parte izquierda hay un conjunto de filtros que nos muestra la cantidad, los países, etcétera, etcétera, etcétera. Y también podríamos hacer un clic a nivel de institución y nos saldrían, por ejemplo, las 40 y tantas revistas de la UNAM. Y nosotros podríamos irlas explorando y también podríamos irlas filtrando en la parte de atrás. Y también podríamos ya no irnos a un área o disciplina o institución, sino podríamos abrir un país. Y entonces nos saldrían las 200 y pico, 300, ya no me recuerdo, de revistas que tenemos de Brasil, así como un conjunto de indicadores
resumen que tenemos arriba y que podríamos ver. Pero también podríamos entrar a una revista, en este caso a la revista matriz de la Universidad de Sao Paulo. Y también vemos nosotros una unidad, empezamos a ver una concepción metodológica que se repite. Vemos los mismos indicadores a nivel de área, de institución, de país y de revista. Entonces, aquí estamos con este proceso de normalización que se realiza, nos permite empezar a expresar este tipo de elementos en diferentes entidades que nosotros llamamos. Y aquí vemos la web semántica. Tenemos web semántica de conocimiento ancestral, tenemos web semántica de pandemias, web semántica de género y tenemos web semántica de crimen. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, las ventajas son múltiples. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en el motor genérico de Redalytics, pues sabemos que nos va a buscar por relevancia, por similitud o exactitud. Cuando hacemos una búsqueda en nuestras colecciones semánticas, ya por criterios de autoridad, solamente va a salir artículos referidos a la temática. Podríamos decir que son megayurnas. Si en un momento dado alguien se refiriera, por ejemplo, habría el restaurante Maya o el autor que se llama Maya, etcétera, etcétera, eso no saldría en la web semántica. Sin embargo, si ustedes buscan en Google, en cualquier buscador o en otros espacios, sí buscarían y por eso nos salen los miles y miles y miles de cosas. Entonces, la web semántica nos permite concentrar, es una especie de mega journal y las búsquedas son totalmente exactas y también tenemos al interior formas de búsqueda donde podemos ver las instituciones, los países, la red que existe al interior. Yo los invito a conocerlos porque, insisto, también este es otro elemento, otra área que no es conocida normalmente del proyecto, porque y el día de mañana buscaremos desarrollar de todos los ODS, portales o colecciones semánticas. Y aquí está lo que les mencionaba de nuestro software de Marcali para realizar el XML. Ahí, a partir de una clave y un acceso, tenemos manuales, tenemos cursos de capacitación, tenemos una ventaja y de esa manera se estructura todo el artículo en XML y eso tiene un conjunto de ventajas que iremos viendo. Pero sobre todo nos permite en esto tener otra forma de explicarlo, otra forma de leerlo, otra forma de interactuar. Por ejemplo, los invito para que ustedes en los artículos pongan el visor y verán ustedes cómo aquí es una especie de EPUB, pero no es un EPUB. Ustedes pueden poner el número de columnas, ustedes pueden acceder a todas las secciones, irse directamente ahí, acceder a las referencias. Ustedes van leyendo y ahí donde aparece rojo la cita, pasan el mouse y la cita sale inmediatamente. Si tienen una imagen, le hacen clic y la imagen se hace grande. Hay otra forma de interacción. Nosotros diríamos que es una interacción que le da el control al autor. Mientras que un PDF nos obliga a tener una lectura lineal, aquí podemos saltar, ver inmediatamente la referencia, acceder, porque siempre hay una liga al exterior, ver el cuadro. En un momento dado, si el cuadro hasta lo podríamos copiar y pasar los datos a un Excel. Hay una gran, mucho mayor versatilidad del conocimiento. Entonces, esto creemos que nos permite una lectura no lineal, una visualización más avanzada y sobre todo una reutilización de ecuaciones, fórmulas y tablas, como hablaremos más. Y entonces, este es también otro elemento de cómo podríamos ver. Y si nosotros queremos ver las dimensiones, las aristas de un artículo, pues en la capa ahí está el título y el nombre y el abstract.
pero en la parte superior del cubo vemos el número de descargas y de quién lo ha descargado. Por el otro lado, en otra parte del cubo, vemos a los autores con todas sus redes y podríamos de esa manera acceder a su página de autor en Redalyc, en ORCID, en ResearchGate, en Twitter, o en un momento dado escribirle al propio autor. Entonces aquí estamos hablando de otra capa de interacción y de conocimiento. Por otro lado, tenemos datos sobre la propia revista en la que publicó el autor, que es el cubo de la derecha, y ahí veríamos la red que ha construido la revista, de dónde publican, en dónde reciben materiales, de dónde vienen los autores, cuál es la cantidad de descargas que se tiene, cuál es el índice de internacionalización o el índice de esfuerzo editorial, que son métricas que posteriormente la siguiente sesión hablaremos. Entonces, estamos hablando de otra forma de interacción. No es el PDF, porque no tiene sentido para nosotros solamente leer un texto, sino tiene sentido identificar quiénes son los autores, irnos a las otras producciones del autor y continuar con esto. Y de esa manera, con este lenguaje estructurado, podemos decir que podemos llevar la ciencia y el conocimiento al bolsillo del investigador y al bolsillo del estudiante. Estamos no solamente preservando las posibilidades del conocimiento, sino estamos permitiendo que independientemente del aparato tecnológico que se tenga, smartphone, tableta, computadora, con conexión o sin conexión, porque si es sin conexión, bajo el PDF o el EPUB, y puedo continuar haciendo. El estudiante, nuestros usuarios, la sociedad pueda acercarse al conocimiento. Y aquí tienen todas estas características donde dijimos, pues aquí se puede graduar, determinar el tamaño de la letra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, parte de lo que hacemos es visualizar la producción. Esto nos parece muy importante porque nuevamente esa capa metodológica de indicadores, de datos, la podemos volver a ver aquí. Y si accedemos a un país, en este caso a Colombia, vemos por un lado toda su producción científica. Cuando nosotros vemos, y de hecho están equivocados los títulos de producción y colección, deberían ser al revés, cuando vemos su producción científica, que es la segunda imagen de izquierda a derecha, vemos todos los artículos, todo aquello que esté en posibilidad de, por OAI, sacar los metadatos e integrarlos al propósito. De entrada, aquí hay otra concepción, la concepción de interoperabilidad y de articulación. Por otro lado, está toda la colección del país, donde podemos ir a través de los filtros de la izquierda, irla seccionando por disciplina, por área, por institución, etc. Y tenemos este conjunto de indicadores a nivel de país, que nos muestra las redes, las descargas, el número de artículos, en este caso, los 36,000 artículos de Colombia, pero de ciencias sociales y humanas, porque de ciencias exactas son otras, y tampoco diría que estén actualizados estos datos, pero nos permiten explicar. Y del lado derecho, vemos a los autores de esa institución que tienen su página. Y esos autores que tienen su página, pues evidentemente nosotros hemos trabajado con ORCID y tenemos todo el material que se publica en Redalyc, los autores pueden subirlo automáticamente a ORCID. Ya sabemos que cuando entramos a ORCID nos dice, ¿quieres buscar tu producción? Puedes hacerlo manual, pero lo mejor es hacerlo automático. Y entonces hay un conjunto de sistemas de información o bases de datos a través de los cuales metemos y vamos seleccionando los artículos que son. De esta misma forma, toda la producción en Redalyc se puede visualizar directamente en Redalyc. Perdón, en ORCID.
Y cuando nosotros bajamos a una institución, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, la Pontificia Universidad Javeriana, Harvard, cualquier institución, vemos nuevamente lo mismo. Entonces aquí vemos una unidad metodológica que yo quisiera destacar. Vemos su producción científica, lo que la institución puede agregar en su repositorio institucional, el otro el repositorio, sí tenían un repositorio nacional. Vemos las colecciones, los mismos indicadores y los autores de la propia institución. Y si accedemos a la revista, vemos exactamente lo mismo, pero bajo ciertas características un poco distintas. Vemos todos los datos de la revista, podemos irnos al sitio de la revista en su propia institución, podemos ver los criterios, las normas para autores, podemos desde aquí mandar un artículo, no desde Redalic, acceder a la página y postular un artículo, pero vemos todas las características del contacto, los directorios de la revista, los sistemas de indización para poder, y eso es lo que nos interesa de la revista, y además de un conjunto de indicadores que nosotros tenemos ahí que nos permiten ver. Y como vemos esta red de países de donde están mandando los autores, su capacidad de producción externa, es decir, en este caso esta revista publica 8 de cada 10 trabajos son externos a la propia institución y al propio país. ¿Okay? Sin embargo, también tenemos ciertos valores, estos ya los había nombrado, y hemos recibido a lo largo de los años una diversidad de reconocimientos. Nos enorgulleció mucho recibir en 2017 el premio Claxo por 50 años, el premio Claxo 50 años, a Redalic, y pues hemos recibido reconocimiento por parte de UNESCO, por parte de diversas universidades, y demás. Y también otra parte de la actividad es que realizamos congresos de editores. No son, digamos, solamente estos congresos magnos donde hablamos de la comunicación científica, de expertos. No, aquí se mantiene una relación directa con el editor. Se trata de discutir la problemática propia de la edición de revistas, y nuestro primer congreso fue en el 2008 en Toluca, el segundo fue en Valdivia, Chile, y el tercero fue en Trujillo, Perú, y el cuarto será en octubre, el día 7, les comunicaremos las fechas exactas, en Toluca, México, y habrá un conjunto de eventos que se los comunicaremos. Eso vayan apartando ustedes, octubre tendremos nuestro evento. También tenemos esto que les había dicho de la sustentabilidad o sostenibilidad. Hemos concursado, hemos metido nuestros proyectos para poder obtener recursos, y fuimos seleccionados en el 2022, bueno, en el 2021, pero la campaña empezó en el 2022, una campaña por 3 años de crowdfunding con SCOS para que financie infraestructuras de acceso abierto. Y donde cerca de 40 instituciones nos han dado recursos, pero los recursos que nos han entregado serán exclusivamente para el cambio de los servidores y de la conectividad de red. No hay financiamiento de plazas, ni compra de arreglos, nada. Todo es para desarrollo tecnológico y en particular solamente para repositorios. Hemos recibido la mayor parte de las 40 instituciones, digamos, representantes, porque por ejemplo de Canadá recibimos un apoyo de más de 20 y tantas instituciones para bibliotecas, pero a través de una asociación, y entonces solamente, digamos, los participantes nos entregaron un recurso, pero participaron estas 20 demás bibliotecas.
hemos recibido básicamente recursos por parte de las bibliotecas del mundo, básicamente europeas. No hemos iniciado nuestra campaña ni en México ni en América Latina. Nosotros también estamos apenas entendiendo esto de obtener, dar comprobantes, características, transparencia y demás. Y evidentemente también pensar, y a las bibliotecas que nos apoyen, entregarles también servicios adicionales de apoyo a esto, además de participar como voz en la construcción del proyecto. Aquí vemos que el papel de SCOS busca asegurar la infraestructura vital de la que depende la ciencia abierta, y en este caso, como dijimos, obtuvimos una campaña de crowdfunding por 1.2, podemos decir, millones de euros para cambiar nuestros servicios. Los niveles de donación van desde 500 euros hasta más de 4.000 euros o la contribución que cualquiera pueda dar. En consecuencia, si alguna de las bibliotecas o de las personas que están escuchando, las instituciones, quiere apoyar este proyecto, pues en la propia página se dice cómo obtener esto. Para que, aunque estos datos no están actualizados, ya del 2022, apenas estamos corriendo ahora sí que todo el material y sacando nuestras primeras imágenes y datos, verificándolos. Podemos decir que tuvimos un importante peso en la pandemia, donde en el 2021 se descargaron prácticamente 200 millones de artículos. O sea, estamos hablando de más de 15 millones de artículos descargados al mes, y donde 50 millones de estudiantes, investigadores con ITBs diferentes consultaban Redalyc. Creo que esto muestra, si nos recordamos el primer tuit con el que empezamos de Manuel León, donde cada quien para acceder a su artículo se tenía que pagar alrededor de 40 euros, pues aquí todo el material que se accede, pues es evidentemente sin ningún costo al usuario. Y aquí vemos qué países se atiende. Evidentemente México es importante, es una tercera parte de todas las descargas, pero vemos no solamente para entrar al caso de México, cómo todas las entidades empiezan a descargar materiales. Hay cambios en esto, pero evidentemente la Ciudad de México, Edomex y Jalisco son las entidades principales de donde se utiliza esto. Y lo que es muy importante es que el 36% de los usuarios son estudiantes entre 18 y 24 años. Y otra 32% es de entre 25 y 34 años. O sea, el sector estudiantil, de investigadores y demás. Otra forma para identificar el peso de nuestro proyecto, a veces cuando hablan del repositorio nacional, yo digo que el repositorio nacional es Redalyc. ¿Y por qué digo esto? Porque el repositorio nacional tenía 29,000 artículos científicos de mexicanos, mientras que Redalyc tenía 96,000 artículos de científicos mexicanos. Y si viéramos nosotros, él articula 106 repositorios institucionales, y pues nosotros no articulamos repositorios, evidentemente tenemos otra forma de trabajar, pero el impacto pues es evidentemente mayor que el repositorio nacional, que tiene todos los recursos del mundo. Y también Redalyc funciona a través de una estructura organizativa donde es un proyecto académico, de hecho es un cuerpo académico consolidado de la SEP, de difusión y divulgación de la ciencia, integrado por un servidor, por la doctora Ariana y el doctor Alejandro Macedo, que constituimos el grupo, y estos han sido nuestros comités científicos internacionales que nos han apoyado en los procesos de toma de decisiones y demás. También es importante mencionar que en el 2014 participamos durante 2 años antes de su aprobación
en la redacción de la promulgación de las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para promover el acceso abierto en mayo de 2014. Hoy que se discute el acceso universal al conocimiento y que está debatiéndose la Ley de Ciencias y Humanidades del Consejo de CONACYT, y que no se hace referencia en lo absoluto a estas reformas, pues creo que es conveniente mencionar no solamente que existían y que tenían un fundamento basado en las declaraciones de Budapest y una justificación muy distinta a la que se planteaba, a la que se plantea el día de hoy, sino que también existía. En el 2017 se sacó una legislación sobre ciencia abierta, cosas que para nada son mencionadas en las múltiples fuentes que menciona la actual ley en discusión. Y vamos a hablar de estas características que le llamábamos del acceso abierto diamante. También tenemos, esta es una invitación a todos ustedes por si quieren que publiquemos sobre sus instituciones, sobre sus países, sobre alguna característica. Tenemos información y hemos trabajado con diversos organismos de diferentes países o instituciones para poder sacar información de esto. Entonces, esto es una invitación por si ustedes desean hacer esto. También otra característica de Redalí como proyecto académico es que fuimos encomendados por UNESCO en un proyecto académico para realizar la ruta del acceso abierto como bien común y público en Angola. Y realizamos una colaboración con diversas universidades coordinadas por la Universidad Oscar Rivas de Angola, y el libro está no solamente en Zenodo, todos los materiales parciales, sino el libro está en acceso abierto y está en traducción al portugués y al español. Hay otro punto que yo aquí he mencionado, donde los elementos de Redalí pueden, los metadatos pueden articularse al repositorio institucional a través de un acuerdo que hemos hecho con la referencia. Entonces, hemos estado trabajando con algunos países y con algunas instituciones, no solamente para, en este caso, integrar la metadata para poblar, así se dice, el repositorio institucional, sino el día de mañana para tratar de fortalecer las métricas o los elementos para la evaluación con métricas de nueva generación o alternativas para los investigadores sobre su quehacer en revistas que son producto de la colaboración y que no implican un costo por publicación, lectura o procesamiento. Porque hoy en el día, todo mundo hace investigaciones, todos hacemos investigaciones de cuál es el costo de mi institución o de mi país, de cuánto estamos pagando en APC. Pero no destacamos todo aquello que se está publicando que no le ha costado, bueno, que no tiene costos para el autor, pero que la propia institución está colaborando y participando con una diversidad de costos indirectos, ya sea a través de sus publicaciones, ya sea a través de sus procesos de edición, ya sea a través de sus capacitaciones y demás. Y este es un poco lo que nosotros hacemos, tratando de plantear que buscamos devolver el valor a las instituciones, integrando la producción científica. Por un lado, normalizamos la información y los datos originales. Esta normalización nos permite obtener datos de instituciones y de países, y a través de la referencia de REMER y de Redalí podemos exportarlos a los repositorios. Y vamos a hablar sobre esto de la publicación digital, que nos parece un punto central. Aquí tenemos la primera revista científica, Transacciones Filosóficas. De hecho, lo que ustedes ven es un artículo de Isaac Newton,
en el Austin, que se publicó en 1635. Y el día de hoy, en el 2022, pero podríamos haber puesto 2023, Transacciones Filosóficas tiene digamos, se ha convertido en dos revistas, Transacciones Filosóficas A y Transacciones Filosóficas B, pero sigue siendo igual. No hay modificaciones. Está en la web, está a partir del PDF. No recuerdo haber visto el HTML. Entonces, ¿realmente esto nos permite conectarlo, que esté a disposición de todos? Creo que esto es lo que tenemos que transformar. Y aquí viene uno de los primeros principios de Redalyc, es decir, que la publicación digital no es un PDF. Porque no tiene necesariamente hipervínculos, porque no permite incrustar video, porque no permitamos desplazarse, como lo decíamos de otra manera, porque no posibilita una imagen global, inicial del trabajo, o sea, la posibilidad de ver como en el visor el resumen, pasar inmediatamente a las conclusiones, ver las referencias, y luego ver algunos datos, y luego empezar la lectura de otra forma. Tampoco permite la preservación y el código abierto, no es responsivo y no permite insertar imágenes en calidad y en movimiento. Entonces, este es un punto central que se tiene que transformar. Y es que cuando hablamos de Internet, hablamos del HTML y estamos hablando de que el HTML puede ser traducido. Y entonces yo puedo, con todos los límites, ahora que la discusión está sobre el chat GPT, ¿no? Pues puedo acceder a cualquier información de cualquier idioma si estuviera en HTML. Pero evidentemente el PDF no lo permite. ¿Cuántas revistas, cuántos libros están en HTML que nos permitan comunicarnos de otra forma? Entonces creo que hay un problema conceptual. Y el problema conceptual, y lo voy a jalar a las bibliotecas, es ¿cuál es el papel de la publicación académica en las universidades, en las bibliotecas? ¿Es generar libros o estructuras de conocimiento? Porque en Redalyc estamos preocupados, y lo que vamos a ver a continuación, por generar estructuras de conocimiento. Esto es lo que nos preocupamos y demás. ¿Cuándo generamos estructura de conocimiento? A partir de crear nodos y relaciones entre nodos a partir del lenguaje mágico. Y en muchos casos, cuando estamos hablando de Lincoln Open Data, estamos hablando de que la participación en la conversación global es una cuestión tecnológica. Pero si nosotros no convertimos nuestras publicaciones en tecnologías adecuadas que permitan la interconexión, pues seguimos hablando en el mundo físico transformado a PDF, y eso no necesariamente se conecta y demás. Aquí estamos hablando de dos elementos diferentes. De las etiquetas tradicionales del Dublin Core, que son las que normalmente ponemos en una ficha bibliográfica, y de las 270, 300 etiquetas en el XML, que nos permite un proceso de desmenuzar, de descomposición, además de que todos los elementos pueden viajar de manera individual, pero atados siempre a sus creadores y a la parte central. Y cuando hablamos de lenguaje estructurado, estamos hablando de eso, de que tanto el front, el artículo, el nombre del artículo, la revista, el título del artículo, el resumen, las palabras clave, la traducción, los autores, las instituciones, todo el texto con sus materiales, sus gráficas, sus cuadros y todas las referencias se incluyen en esto. ¿Y cuál es la diferencia de hacerlo? Que para nosotros una tabla, una fórmula, es una imagen en la revista. En el PDF es una imagen. En el XML JAX es una macro. Es un elemento vivo, es un ejecutable. Es como si nosotros tuviéramos la receta y la pudiéramos trasladar a la kitchen.
Y entonces obtenemos inmediatamente el producto, el resultado, el pastel, la ensalada, el guisado. De eso estamos hablando cuando estructuramos el conocimiento a partir de otros elementos del XML. Y en ese sentido, entonces, lo que estamos diciendo y lo que queremos aquí, lo que quisiera discutir con ustedes, es que nosotros hemos entendido solamente el texto como texto. Pero el texto, el libro, el artículo, reúne entidades independientes de conocimiento. Y que el que la reunamos en un objeto no quiere decir que no sean independientes. En ese sentido, estamos hablando de las fórmulas, con el ejemplo que les di, de los gráficos, de las tablas, del video, de los datos, para poder crear más conocimiento. Y entonces, esto podemos transformarlo a otra manera. Detrás de estas formas de visualización, podría acceder a los datos, podría buscar hacerlos dinámicos, podría empezar a tener elementos comparativos entre los países, podría empezar a entrar en el interior. Todos hemos visto estos dashboards con los que de una o de otra manera hemos trabajado, y entonces seguir trabajando con imágenes planas, sin interactividad, etcétera, etcétera, es seguir trabajando en el mundo de Gutenberg, y creo que eso es lo que tenemos que superar. Cuando estamos hablando de lectura digital, estamos hablando de esto, pero no exclusivamente de esto. Los órganos adquieren otra dimensión. Las enfermedades adquieren otra proporción. Podemos deconstruir los elementos y volver a unirlos. Podemos identificar las cosas de otra forma. Creo que esto es lo que no hemos aprovechado. Por otro lado, la academia, el científico, el investigador, creen que solamente podemos comunicarnos a partir del texto. Y por eso el paper tiene que ser de 25 a 35 hojas. Y tiene que tener una estructura del resumen, la introducción, el método, los resultados, la discusión y las conclusiones. Pero a veces hay formas mucho más adecuadas de poder transmitir una idea. ¿Hay cambio climático o no? Bueno, esta gráfica, esta visualización, nos muestra a través del tiempo los cambios climáticos que está teniendo el mundo. En 5 segundos o 10 segundos nos está mostrando esto. Desde el siglo pasado. Es otra manera de entenderlo. Es otra manera de captar. Esto no podemos ponerlo en un libro impreso. Pero tampoco podemos ponerlo en un libro que se ejecute en InDesign y que saque solamente el PDF. Tenemos que tener estructuras más dúctiles para poder poner esto. Y claro, yo lo veo y la discusión de todas las que existen en el mundo académico. Ah, bueno, vamos a ver tus datos, vamos a ver tu investigación, vamos a ver la capacidad de reproducibilidad de esto, etcétera, etcétera. Es lo que siempre discutimos en el ámbito académico. Pero esto pudo expresar con mucho mayor claridad la conclusión de un artículo. Es lo que decíamos entonces, que cuando estamos hablando de publicación digital, estamos hablando de la posibilidad de llevar esto al bolsillo del estudiante. Es la posibilidad de llevar un libro al smartphone, a la tableta, al Kindle, a todos estos nuevos sistemas con los que desarrollamos nuestras formas de lectura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar con la información.
Y el lenguaje estructurado trabaja con datos sobre los datos, es decir, metadatos, que le permiten a la máquina saber cuál es el título, saber cuál es el autor, saber cuál es la institución del autor, y empieza a ligar absolutamente todo esto. Vamos a mostrar un proyecto que tenemos de la Universidad de Panamá, con la Universidad de Panamá para Centroamérica, donde tenemos un poco más de 50 revistas en América. Aquí cambiamos el concepto. Consideramos nosotros que el trabajo de un editor es garantizar la calidad, la solidez del pensamiento, de la creación, la calidad científica del paper. Y todo lo demás es un proceso tecnológico. El proceso de marcaje se hace conjuntamente entre Redalyc, pues Redalyc capacita, genera el software, actualiza el software, y una persona sin alta preparación, pero sí con disciplina y orden, realiza el etiquetado o el marcaje del artículo y automáticamente salen no solamente los valores agregados, el PDF, el HTML, sino preservamos el conocimiento a través de tenerlo en XML y generamos automáticamente decenas y decenas de métricas que nos permiten no evaluar, no me gusta ahorita esa palabra, para entender el desempeño, la ruta que estamos siguiendo, para ver la manera en que construimos comunidad, para ver la forma en que estamos interactuando, en una palabra, para ver si los objetivos que nos definimos como autor, como institución, como cuerpo académico, como país, se está cumpliendo con lo que estamos haciendo en materia de revistas científicas. Entonces es un proyecto que tiene muchos años, que hemos empezado y que marcamos todos estos trabajos y que generamos automáticamente el visor, el PDF, el HTML, el EPUB y el móvil. Todos con una misma visualización, con unos mismos colores, pero evidentemente dando crédito a la institución, al país, todo lo demás. Y lo hacemos eso solamente como forma de organización, porque podría hacerse distinto y aún los propios editores podrían escoger diferentes formas de PDF, ya que eso es lo que le preocupa últimamente al editor. Y con eso lo que buscamos es esto, conectarnos con la gran conversación de la ciencia. Es poner a disposición el conocimiento para que pueda servir a la sociedad. Es liberar las cosas, porque entonces el conocimiento ya tiene una licencia de acceso abierto, ya determina cuáles son los permisos que hay o no hay, y en consecuencia el autor, al leer estas licencias de Creative Commons en este caso, pues ya sabe de qué manera puede utilizar el conocimiento, las cosas y proceder. Bueno, creo que con esto podemos pues partir de esto y a partir de eso podemos empezar un diálogo con todos ustedes sobre eso. Espero que haya dejado algunas inquietudes. Muchas gracias, Eduardo. Una excelente y muy amplia presentación de lo que es Redalyc en su esencia, del compromiso que tiene con la ruta diamante de publicar en acceso abierto. Y bueno, pues también una muy precisa presentación en torno a los desarrollos y todo el trabajo que ha venido realizando Redalyc en estos pues últimos años y esperemos que muchos más, ¿no? Por ahí ya se escuchan algunos aplausos y demás. Y bueno, si hubiese algún comentario que quisieran hacer abiertamente con toda pues apertura, por favor, siéntanse en libertad de abrir el micrófono y plantear la pregunta,
o también vía el chat que tenemos habilitado pueden llegar a plantear alguna duda o inquietud. Recuerden que esta sesión, bueno, en la tarde tendremos nuevamente esta sesión para un turno vespertino, pero esta sesión que el día de hoy nos ha impartido el doctor Eduardo, se estará, digámoslo así, que ligando con una segunda sesión que tendremos a finales del mes de febrero, que tiene que ver con los autores y las instituciones de Redalic o en Redalic, pero tiene que ver con métricas e indicadores, ¿no? Entonces, esta fue una primera sesión introductoria sobre la ruta diamante, perdón, en la publicación en acceso abierto, y posteriormente cerraremos a finales de febrero con métricas e indicadores. ¿Alguien por ahí interesado en comentar sus comentarios? Bueno, por acá más agradecimientos y más felicitaciones. Estoy viendo que por ahí también están tecleando a alguien más. Y bueno, pues agradecimientos, ¿no? La presentación pues estará disponible tanto la grabación, posteriormente una vez que la hayamos procesado. Y bueno, pues hacer la invitación a que conozcan más del proyecto Redalic, más sobre la publicación en acceso abierto y más todavía aún sobre esta vía diamante de publicar sin costos para el autor, para liberar su obra en acceso abierto. No sé, Eduardo, si quisieras tú hacer un comentario de cierre para despedir la transmisión. Pues nada más que este servicio, y los que vamos a ver en la próxima sesión, si hay algo que pueda apoyarlos en la biblioteca, ya sea para platicar directamente con sus usuarios. También tenemos un motor de búsqueda que se puede integrar directamente a la biblioteca, y entonces que lo pueden tener ahí ustedes en sus portales, ¿no? Para buscar directamente en Redalic sin entrar necesariamente a la página. Hay sistemas de RSS, de tal manera que los autores o los investigadores pueden solicitar sobre alguna temática y demás. Yo creo que cada vez los sistemas con esta tecnología, cada vez nos vamos haciendo más complejos y vamos ofreciendo más cosas, pero pues es una invitación a todos para poder conectarse con este sistema de tal manera que nos puedan apoyar a cumplir con nuestros objetivos. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, pues estaremos también acompañando esta charla y la siguiente con talleres seguramente desde cada una de las bibliotecas que nos están siguiendo, los usuarios en el uso propio de Redalic como gran repositorio de acceso abierto. También por ahí logro identificar que nos siguen compañeros dentro del sistema universitario de bibliotecas en el área de tecnologías, en donde, bueno, igual exploraremos esto que nos comenta Eduardo, de también tener el acceso directo al buscador desde nuestros catálogos y, bueno, pues proyectos en puerta. Pues sin más, les agradecemos su asistencia y su participación. Y, bueno, Eduardo, pues te agradecemos y nos estamos viendo en punto de las 16 horas para la segunda sesión para los investigadores y profesores del turno que se conectarán en horario vespertino. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos en comunicación. Esperamos vernos el próximo mes por aquí y nos vemos en la tarde. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos.